Cordial saludo, mi nombre es Wilmer Clímaco, estudiante del sexto semestre del programa Agronomía, SEAC Sagún, vivo en San José de Uré, Córdoba. Actualmente me desempeño como promotor rural en el proyecto Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad del Campo Emprende del Ministerio de Agricultura. Me parece muy importante el tema de microbiología de suelo, fundamental para nuestro proceso formativo y profesional. A través de este podemos reconocer la microbiología y sus contribuciones a la agricultura y comprender también el suelo como un ecosistema, sus componentes físicos y químicos. Para el desarrollo de esta guía vamos a dar respuesta a algunos interrogantes relacionados con la microbiología de suelos. Para empezar, entonces, iniciamos. La primera pregunta es, ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? Bien, la microbiología estudia los microorganismos. Los microorganismos son todos esos seres que no podemos ver a simple vista. Estudia su funcionalidad, diversidad, la evolución, cómo surgieron, por qué. Además, estudia los lugares del planeta en que viven, cómo se asocian y cooperan entre sí. Son fundamentalmente importantes para la humanidad, dado que estos microorganismos tienen influencia en toda parte de la Tierra, en los suelos, en el agua y las plantas. Nosotros como seres humanos dependemos, igual que los animales y las plantas, completamente de las actividades microbianas para reciclar nutrientes fundamentales, degradar materia orgánica, entre otras funciones que tienen estos microorganismos. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? Bien, entonces tenemos que los procariotas no tienen un núcleo definido. Su estructura es simple, su núcleo celular diferenciado, es decir, su ADN está disperso por todo el citoplasma. Son unicelulares, poseen una sola célula, pueden sobrevivir en temperaturas extremas, como son los autótrofos y los heterótrofos. Pueden ser de menor tamaño, de forma esférica. Su reproducción es a través de la función binaria o reproducción asexual, y dentro de este grupo encontramos las bacterias. Las eucariotas tienen un núcleo definido, su estructura es compleja, tienen su material hereditario fundamental envuelto en una envoltura nuclear. Son en su mayoría pluricelulares, es decir, poseen más de una célula, poseen un citoesqueleto muy estructurado, pueden tener pared celular o recubrimiento externo de protoplasma, tienen forma variada, la reproducción se da a través del proceso de mitosis y meiosis, y dentro de este grupo encontramos a los animales, hongos, protozoos y algas. Como tercera pregunta tenemos, ¿cuáles microorganismos comprenden las células eucariotas y los procariotas? Entonces tenemos que el grupo de las bacterias y las archeas pertenecen a los procariotas, donde encontramos microorganismos como bacterias gram positivas, bacterias verdes no azufradas, Metanococcus, alobacterias, entre otras. Y las eucariotas pertenecen a las eucariotas, donde podemos encontrar en este grupo a los animales, hongos, plantas, tricomonas, entre otras. La cuarta pregunta tenemos, explique las 7 propiedades de las células microbianas. Bien, entonces encontramos que como primera propiedad el metabolismo. El metabolismo es el proceso donde se obtienen energía química del entorno, la almacena para luego utilizarla en diferentes funciones celulares. El crecimiento
Se define por lo tanto como el crecimiento en el número de células microbianas de una población. La movilidad es un proceso mediante el cual una célula o una bacteria puede moverse por sí, por sus propios medios. Diferenciación es el proceso por lo que a partir de células normales se producen formas celulares específicas. Algunas de ellas son formas de reposo capaces de aguantar mucho tiempo en ausencia de nutrientes, en el caso de las endosporas, y otras pueden resistir circunstancias ambientales adversas. La comunicación, las bacterias se comunican entre ellas a través de señales eléctricas, de la misma forma en que lo hacen nuestras neuronas en el cerebro. La sexta propiedad es el intercambio genético, que se realiza a través de la transferencia de una porción de genoma de una célula donadora a otra receptora. Y tenemos la evolución, que es la adaptación de la célula a diferentes ambientes y cambios del medio. Como quinta pregunta tenemos, ¿qué factores controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas? Entonces tenemos dos factores, que son recursos y condiciones. Los recursos es el encargado, el recurso es el encargado de proveer alimento a estas pequeñas vidas y también es controlado por las condiciones, como el pH, la temperatura del oxígeno que posee la comunidad. En otras palabras, el hábitat en el que este microorganismo esté es importante porque de él depende su supervivencia. Muy buenas, estimada tutora Laura Penaranda. Mi nombre es Catherine Bujado. Pertenezco al CEAT Santa Marta, curso tercer semestre de agronomía. En el día de hoy le vamos a hablar acerca de la microbiología de suelo. Entendemos por microbiología de suelo que es una de las ciencias del suelo que estudia los microorganismos del suelo. Una de las variables que tenemos en cuenta en esta guía es una pregunta: ¿cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo con la clasificación de su hábitat en el ambiente en el que viven, según su ecosistema terrestre, superiores y acuáticos, según la presencia de oxígeno, aerobios y anaerobios? De la misma forma, ¿cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Pues tienen una clasificación y una hábitat, que sería el hipertermófilo, su hábitat sería fumarolas hidrotermales submarinas, ciclorófico, hielo marino, alca, alcalófilos, lagos alcalinos, atmobios, atmósferas, adafobios, suelo, hidrobios, agua y suelos, entre otros. ¿Cómo clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Pues están los cocos, que son unas figuras redondas, bacilos, espirilos, diplococos, diplobacilos, vibrios, estreptococos, estreptobacilos, cocobacilos, tetradas. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Pues sabemos que los microorganismos están en todas las partes, en todas las hábitats, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en el hábitat donde estamos. ¿Cómo beneficia la agricultura de los cómo se beneficia pues la agricultura de los microorganismos? Bueno, se beneficia en la humificación orgánica, en las descomposiciones de los restos orgánicos, liberación de nutrientes, abono a los suelos, preparación de foros a las plantas, fitorreparades,
¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? Los microbios se encuentran en todas partes. Están en nuestro cuerpo, en las plantas, en los alimentos y hasta en los lugares más inhóspidos. Son microorganismos que resultan beneficiosos para el ser humano, pero también otros pueden eh, provocarle enfermedades. ¿Qué estrategia de bioremediación le llama la atención y por qué? En mi caso, el composteo como estrategia bioremediación se basa en la adicción y mezclado de los componentes primarios de un compost con el suelo contaminado, de manera que conforme la composta madura, los contaminantes son degradados por la microflora activa dentro de la mezcla. Selecciona un microorganismo de la tabla número 2 que podría solucionar problemas asociados al suelo en su región y mencione brevemente cómo sería la acción. Pues yo escogí la Agrobacteriums. Los microorganismos utilizan el glifosato como fuente de fósforo o energía. Moreira eh, las referencias, pues como ahí están escritos, profesora, en la punto número 2, la bioremediación permite entonces reducir o remover los residuos potencialmente peligrosos presentes en el ambiente y por lo tanto, pues pienso que se puede utilizar para limpiar terrenos o aguas contaminadas dado que su ámbito de aplicabilidad es muy amplio, pudiendo considerarse como objeto de remediación.